¿Qué tal, estimados estudiantes? Hoy resolveremos el siguiente problema, cual dice lo siguiente. Las expresiones siguientes representan la presión de vapor en milímetros de mercurio del fluoruro de uranio 4, sólido y líquido. La temperatura en Kelvin. Se presentan las dos ecuaciones. Inciso A. ¿A qué temperatura y presión pueden estar en equilibrio los estados sólido, líquido y gaseoso? Inciso B. Determine la temperatura en la que puede estar el fluoruro de uranio en equilibrio con su vapor a una atmósfera. Además, indique si es sólido o líquido bajo estas condiciones. Inciso C. Determine las entalpías de sublimación, vaporización y fusión para el fluoruro de uranio, más conocido como hexafluoruro de uranio, ¿no? Entonces pasamos a resolver el problema indicando lo siguiente, ¿no? Las ecuaciones que nos han planteado anteriormente representarán pues las curvas de frontera entre dos fases. ¿Estamos? Entonces el punto triple será aquel donde las curvas, ambas curvas se van a cruzar. Y esto va a implicar entonces que en este punto van a tener una idéntica temperatura y presión, ¿no? Pues en el inciso A se nos indica allá bajo qué condiciones pueden estar en equilibrio. En este caso el hexafluoruro de uranio, los estados sólido, líquido y gaseoso. Entonces podemos igualar las presiones o las temperaturas de las ecuaciones dadas en el planteamiento del problema. Tenemos las ecuaciones 1 y 2. ¿Ya? Igualamos, tendríamos la siguiente expresión donde despejamos la temperatura. Resolviendo el sistema, la temperatura, en este caso, será igual a 337,19 Kelvin. Reemplazando en cualquiera de las ecuaciones 1 o 2, podemos hallar también la presión en el punto triple también, ¿no? Igual a 1145,25 milímetros de mercurio. Vamos con el inciso B. En el inciso B se nos pide hallar la temperatura a la que puede estar el hexafluoruro de uranio en equilibrio con su vapor a una atmósfera o 760 milímetros de mercurio, ¿no? Y además nos indican si es sólido o líquido en estas condiciones, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es primero sustituir la presión en las ecuaciones de transición de fase, las ecuaciones 1 y 2. En un primer caso, para la transición de fase de sólido a vapor, en la ecuación 1, ¿ya? Reemplazamos en la presión 760. Con ello despejaríamos la temperatura y hallaríamos el valor de 329,46. Lo propio vamos a hacer para la transición de fase líquido a vapor. Reemplazamos en la ecuación 2, ya pasa a 360 y hallaríamos una temperatura, en este caso, igual a 324,3. Ahora lo que tenemos que averiguar es cuál de estas temperaturas es la correcta. ¿Estamos? Para ello vamos a hacer un previo análisis, ¿no? Para hallar esa temperatura correcta, vamos a sustituir la temperatura, en un primer caso, la temperatura hallada con la ecuación 1 en la transición de fase líquido a vapor, ¿no? Esta temperatura T sub S, ya, la transición sólido a vapor, vamos a reemplazarla en la ecuación de transición de fase de líquido a vapor. ¿Estamos? Entonces, se tendría la siguiente expresión. Vamos a despejar la presión y con ello hallaríamos el valor de la presión.
introduciendo entonces la temperatura de la transición de sólido a vapor, la temperatura de la transición de sólido a vapor, en la ecuación, ¿ya? En este caso de transición de líquido a vapor, obtenemos una temperatura, o una presión, perdón, una presión igual a 898,89 milímetros de mercurio, que es superior a 760 milímetros de mercurio. Vamos a hacer lo mismo, pero esta vez con la otra temperatura, con la temperatura de transición, en este caso de líquido a vapor, reemplazándola en la ecuación de la transición de fase de sólido a vapor. Entonces, al introducir, podríamos indicar en este caso, previamente al siguiente cálculo, que al introducir en este caso la temperatura de transición de sólido a vapor ya a una atmósfera en la ecuación de la transición de líquido a vapor, la presión obtenida es igual a 898,89 superior a 760, como habíamos mencionado anteriormente. Ahora, como decíamos anteriormente, vamos a sustituir la temperatura de transición de líquido a vapor en la ecuación de transición de fase de sólido a vapor. Dicha temperatura, recordemos, se ha hallado anteriormente, es 324,3. La ecuación de transición de fase de sólido a vapor es la planteada a continuación. Reemplazamos dicha temperatura, despejamos la presión y obtendríamos el valor de 571,69 milímetros de mercurio. ¿Qué significa esto? Que al introducir la temperatura de transición de líquido a vapor, que es igual a 324,3 Kelvin, ya, a la ecuación de transición de sólido a vapor, la presión nos da el valor de 571,69. Podemos observar que va a ser inferior a los 760 milímetros de mercurio. Entonces, de acuerdo a estas dos presiones halladas, ¿qué podemos deducir? Podemos indicar, por lo tanto, que la curva de transición de sólido a vapor está por debajo de la curva de transición de líquido a vapor. Entonces, nuevamente, esto significa que desde el punto de vista del punto triple, perdón, significa que desde el punto triple, ¿ya?, la curva de transición de sólido a vapor estaría por debajo de la curva de líquido a vapor. Por lo tanto, carecería de sentido la curva líquido a vapor en ese intervalo de temperaturas, ya que en ese intervalo de temperaturas solo existiría la curva de sólido a vapor. Por lo tanto, solo existe la curva de sólido a vapor. Entonces, la temperatura correcta sería la hallada con, en este caso, la ecuación, la temperatura, perdón, de transición de sólido a vapor, ¿no? Igual a 329,46, que sería la correcta. Vamos con el inciso C. Se nos pide hallar en el inciso C las entalpías de sublimación, vaporización y fusión para nuestro hexafluoruro de uranio, ¿no? Entonces, vamos a aplicar la ecuación de equilibrio en un primer caso, sólido vapor, para hallar la entalpía de sublimación. Ahí tenemos la ecuación planteada en clases también, ¿no? ¿Ya? Y lo que hacemos acá es indicar lo siguiente. Como el volumen del gas va a ser muchísimo mayor al volumen del sólido, entonces podemos considerar que el volumen del sólido es insignificante, ¿no? Es muy bajo en comparación al volumen del gas.
Entonces podríamos resumir la expresión de la siguiente forma, ¿no? Como estamos hablando de un gas, podríamos aplicar la ecuación de estado, ¿ya? Y obtendríamos la siguiente expresión, ¿no? Reordenando, realizamos la integración de dicha expresión, obtendríamos la siguiente expresión. El logaritmo neperiano de la presión es igual a menos en este caso, la entalpía de sublimación sobre la constante universal, temperatura, más una constante, ¿no? Ahora vamos a tratar de asemejar a la ecuación 1. Pues para ello vamos a hacer un cambio, en este caso, del logaritmo neperiano a, en este caso, el logaritmo decimal. Conceptos básicos que ya los conocemos, ¿no? Entonces, si aplicamos esta expresión en la anterior ecuación, anteriormente hallada, tendríamos lo siguiente, ¿no? Despejando el logaritmo, en este caso decimal o en base 10, ya es igual a la siguiente expresión. Ahora sí, podríamos asemejar o comparar con la ecuación 1, ya, en este caso, para que nos mostraba el equilibrio sólido-vapor, para el caso de la sublimación. Entonces podríamos, reordenando, podríamos observar que este término, menos 2559 sobre T, es similar a este término, ¿no? Menos la entalpía de sublimación por el logaritmo de E sobre T, ¿no? Entonces podemos igualar, sí, asemejamos esos dos términos, simplificamos la temperatura, despejamos el valor de la entalpía de sublimación, reemplazando el valor de la constante universal, en este caso en joules, obtendríamos el resultado requerido. La entalpía de sublimación entonces será igual a 48.988,71 joules mol. ¿Vamos? Ya tenemos entonces el primer valor solicitado. Vamos ahora a hallar, en este caso, la entalpía de vaporización. Realizamos el mismo procedimiento, ya esta vez en este caso para la entalpía de vaporización. También indicamos, ¿no?, que el volumen del gas es muchísimo mayor al volumen del líquido. Directamente realizando el mismo trabajo que hemos hecho en la anterior diapositiva, obtenemos la siguiente expresión. Nuevamente hacemos nuestro cambio, en este caso, del logaritmo neperiano al logaritmo decimal. Obtendríamos también una expresión similar, ¿no? En este caso con la entalpía de vaporización. Comparamos con la ecuación 2, esta vez en el caso del equilibrio líquido-vapor, observamos que también los términos son similares, ¿no? De esta forma, entonces, podemos hallar el valor de la entalpía de vaporización. Reemplazando valores, despejando dicho valor solicitado, tenemos una entalpía de vaporización igual a 28.926,12 joules mol. Por su parte, recordemos que la entalpía de sublimación será igual a la entalpía de fusión más la entalpía de vaporización. Por lo que en este caso, de acuerdo a los datos planteados, nosotros tendríamos que despejar la entalpía de fusión de dicha expresión, ¿no? Por lo que el valor de la entalpía, en este caso, disculpen, de fusión, será igual a 20.062,59 joules mol. Con lo que terminaríamos el presente problema. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.